Armas de destrucción selectiva para causar daños masivos. Armas, secuestro, extorsión, amenaza, chantaje. Con estas se mata sin necesidad de quitar la vida. Más armas, pistolas, subfusiles, bombas en manos de asesinos. Con estas se quita la vida además de matar. Otra arma, el odio. Otra más, la propaganda. El terrorismo es un 50% violencia y otro 50% propaganda, ¿no? Con lo cual se podría pensar que este acto propagandístico de desarme es la última entrega de una larga historia de aproximadamente medio siglo de criminalidad de intenciones políticas, pero quién sabe si va a ser, digamos, su última entrega o si todavía nos tiene reservado alguna otra operación, otro episodio más, ¿no? Hay que tener en cuenta que están sin esclarecer policialmente el 38% de los asesinatos cometidos por la banda terrorista. ETA va a intentar maquillar su derrota. A ETA se le ha derrotado. Cuando se entrega las armas, yo creo que está todo dicho. Europa vive el mayor periodo de paz de su historia y en uno de sus territorios más hermosos y auténticos, el terror sigue organizado. Que se arrepientan, que pidan perdón y que salden su deuda. No habrá impunidades, no habrá ningún tipo de concesión hasta que no se disuelvan y la aplicación de la ley no sea lo que prime sobre cualquier otra decisión. El derrotado ni supo jugar ni supo perder. La democracia ha sido el buen pelotari que coloca la pelota lejos del alcance del rival. Apretando el gatillo y colocando la bomba ya se había entregado la dignidad y la decencia. Queda entregar las armas. No se entregarían las armas si no hubiera habido un día en que se decidió empuñarlas. La aparición definitiva de ETA ya en los años 60 coincide con un instante en el que la supuesta opresión de España con respecto al País Vasco se desarrolla en momentos en el que los índices o los niveles de renta per cápita de las provincias españolas estaban encabezadas indistintamente por Vizcaya, Guipúzcoa, Álava o Navarra. Es decir, resulta muy difícil explicar cómo una opresión se puede llevar a cabo por parte de los pobres contra los ricos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, la ideología y la propaganda ha jugado un papel extraordinario. En su camino, ETA se encontró con la democracia y con una amnistía, pero decidió seguir adelante con su proyecto revolucionario y criminal. Prácticamente a la semana teníamos 2 o 3 atentados y cuando las instituciones estaban creciendo, mayor era el ímpetu de la violencia y del terror, ¿no? Son tiempos increíbles, increíblemente duros. Al brazo político de ETA le votaban en las elecciones más de 200.000 vascos. La organización tenía lista de espera de terroristas. Su aparato de propaganda estaba perfectamente engrasado. En vísperas de la inauguración de la Expo de Sevilla y a pocos meses de los Juegos Olímpicos de Barcelona, se produjo un momento decisivo en la derrota de ETA. El que fue abogado de Herri Batasuna durante muchos años y defensor de presos de ETA, que es Chema Montero, dijo en una entrevista en Deia que ETA la ha desarticulado, a ETA la ha vencido la Guardia Civil. Lo cual es verdad, es evidente. Y esto tiene un punto de arranque notable en la operación de Vilar. Rodeados de un paisaje de postal, apoyados por una buena parte de la población y con absoluta impunidad, los dirigentes de ETA organizaron y ordenaron desde aquí asesinar, secuestrar, extorsionar y amedrentar, hasta que cayó sobre ellos el peso de la ley. Hace 25 años, en esta localidad francesa de Vidar, con la detención de su cúpula, se demostró que ETA era vulnerable. Respondieron con sangre y fuego hasta la derrota final. El tiempo, la policía, la ley y las víctimas demostraron quiénes eran los más fuertes y quién tenía razón. Esto empezó a cambiar cuando se empezó a asesinar a gente que no eran estrictamente policías y guardias civiles, cuando aquella campaña de socializar el sufrimiento que sostenía la alternativa CAS empezó a cebarse en políticos, en
y ya entonces uno empezaba a conocer a víctimas del terrorismo que vivían al lado, que vivían enfrente. Los cuerpos y fuerzas de seguridad arrestaron en 6 ocasiones a los jefes militares de ETA en un periodo de 3 años, el último en 2011. En octubre de ese año, ETA anuncia el cese de la actividad armada. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA todavía como organización terrorista existe, se tiene que disolver, cuanto antes mejor, pero tiene un problema, tiene 350 presos de la organización que están encarcelados en España y en Francia. En la medida que colaboren se irán produciendo acercamientos, tratamientos individualizados. Lo que no parece que tenga ningún sentido es que haya una negociación entre ETA y el Estado. Lo importante es que se ha restablecido el diálogo entre Ajuria Enea y la Moncloa. Y en ese diálogo yo creo que esa parte, pero sí hay una parte importante en la cual el Lehendakari ha hablado con Mariano Rajoy sobre este tema, de cómo buscar una salida también al acercamiento de presos. Hoy por hoy la política que viene aplicando el Gobierno desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es una política acorde con la legislación vigente, escrupulosamente respetamos la ley y por tanto mientras no cambien ninguna otra circunstancia, la legislación que se tiene que aplicar es la que tenemos que aplicar y es la que está vigente. Con la entrega de las armas hoy en Bayona, ETA hace sus cálculos partiendo de que su generosidad tiene que ser respondida con la generosidad de España y Francia con sus presos. La otra batalla que pretenden ganar los terroristas es la del relato de 50 años de historia criminal. Que las nuevas generaciones no se olviden del terror que sembró ETA, de cómo quiso poner de rodillas a una sociedad española y cómo al final la sociedad española ha sabido desde el Estado de Derecho defender su democracia y defenderse ante el terrorismo. Yo provengo del exilio, he nacido en el exilio. Mi padre fue vicepresidente del gobierno vasco en el exilio. Vivimos la dictadura de Franco y yo digo que he vivido 2 dictaduras, la de Franco 40 años y la de ETA otros 40 años. Por fin podemos vivir en libertad, respirar, pasear y ya la gente empieza a saludarse. En todos los momentos en que se produce este tipo de violencia terrorista o violencia subversiva, el comandante manda parar, pero los subordinados no son tan subordinados, ¿no? Ahí hay un problema porque la sociedad vasca ha padecido durante todos estos años un grave problema moral, una enfermedad moral que le hace sentirse a disgusto consigo misma. Y yo creo que como elemento yo creo que es muy probable que se sientan más reconfortados con un vamos a pasar página y no pensemos más en esto, que es un recuerdo que nos produce incomodidad. Que poco a poco se vayan restañando las heridas, que no es fácil, porque hay mucho dolor, por muchos sitios, y eso va a costar generaciones en normalizarlo, ¿no? Pero creo que hay una voluntad de convivencia. Creo que todavía no hemos, y que nos queda mucho camino por delante para deslegitimar, para desnaturalizar la violencia terrorista que ha funcionado durante muchos años en nuestro país. El terror de la banda terrorista ETA no solo quedó en lo que ha sido derramar tanta sangre de casi 1000 víctimas que fueron vilmente asesinadas. También es verdad que la extorsión, la amenaza, pues hizo que muchos vecinos del País Vasco tuvieran también que marcharse de allí. Al final han podido volver unos, pero otros ya han formado sus familias y se han estabilizado fuera del País Vasco. Pero para ellos también sería muy bueno que tuvieran la plena libertad. Aquellos visillos corridos por el miedo para no ver la infamia ni ser vistos por ella. Las aguas turbulentas pasan serenas bajo puentes construidos para comunicar de verdad 2 orillas. Al final del sembrado del odio estaba la cárcel. El tranvía llamado Esperanza sueña con un sincero perdón. Solo con nuestros mejores recuerdos. Juntos para decidir lo mejor.